En ese momento, de pie en medio de un restaurante lleno de gente que me miraba como si fuera basura, me di cuenta de que por primera vez en 75 años, mi nombre y mi pasado no significaban nada para estas personas. No pedía limosna, solo agua, pero parecía que había invadido un mundo al que ya no pertenecía. 5 jóvenes me rodearon como si fuera un criminal, mientras 50 personas grababan mi humillación con sus teléfonos. Sentí las miradas como agujas clavándose en mi espalda. Vi cómo los niños se escondían detrás de sus padres, como si la pobreza fuera contagiosa. Lo que no sabían era que el dueño de ese lugar me debía la vida y que en 5 minutos mi entrada como mendigo se convertiría en el reencuentro más emotivo que habían presenciado jamás. Mi nombre es Emilio Castillo. Tengo 75 años y durante 40 años serví a mi país como oficial del ejército. Hoy vivo en un cuarto alquilado con baño compartido. Sobrevivo con una pensión de $200 al mes y mi único patrimonio es una chaqueta militar gastada que llevo como armadura contra un mundo que ha decidido que ya no importo. Pero esa tarde de martes, cuando el sol de mediodía caía como plomo sobre las calles y yo necesitaba desesperadamente un vaso de agua, nunca imaginé que mi dignidad sería puesta a prueba de la manera más cruel y que el destino me tenía preparado el reencuentro más importante de mi vida. Había caminado durante 2 horas bajo el sol implacable, buscando trabajo en talleres mecánicos y tiendas pequeñas, donde tal vez necesitaran a alguien para limpiar o cargar cajas. A los 75 años, el trabajo no es fácil de encontrar, especialmente cuando tu única referencia es un servicio militar que terminó hace décadas y que pocos jóvenes respetan. Mis zapatos, remendados más veces de las que puedo contar, me dolían con cada paso. La camisa que había lavado a mano la noche anterior ya estaba empapada de sudor, pero era mi chaqueta militar la que más peso cargaba ese día, no por el calor, sino por los recuerdos que contenía. Es una chaqueta de campaña color verde oliva, desteñida por el tiempo y las lavadas, con parches que narran una historia que pocos se toman el tiempo de leer. En el brazo izquierdo, apenas visible, está el distintivo de mi unidad, Operaciones Especiales, Batallón 15. En el pecho derecho, cosido con hilo que ya se deshilacha, el parche con mi apellido, Castillo. En el izquierdo, las insignias de rango que una vez significaron autoridad, respeto, responsabilidad sobre las vidas de otros hombres. Pero lo que más valor tiene en esa chaqueta está en el bolsillo interior, una cadena dorada oxidada con una medallita de la Virgen de Guadalupe, rota y manchada, que he cargado durante 35 años, esperando el momento de devolvérsela a su dueño. Esa tarde, cuando vi El Rincón, un restaurante próspero con aire acondicionado y ventanas limpias, supe que era mi única oportunidad de refugiarme del calor. No venía a pedir comida gratis, no venía a molestar a nadie, solo necesitaba un vaso de agua y 5 minutos sentado en la sombra. Mantuve la espalda recta, como me enseñaron 40 años de servicio. Respiré profundo y empujé la puerta de cristal. El aire fresco me golpeó como una bendición, pero el silencio que siguió a mi entrada fue como una bofetada. Las conversaciones se detuvieron de golpe. 50 pares de ojos me midieron en 3 segundos y me encontraron indigno de estar ahí. Caminé lentamente hacia una mesa vacía cerca de la entrada, consciente de que cada paso resonaba en el silencio hostil. Las familias apartaban discretamente a sus hijos.
Las parejas jóvenes susurraban entre sí. Los hombres de negocios fruncían el ceño, como si mi presencia hubiera arruinado su almuerzo. Me senté con cuidado en la silla de plástico, sintiendo cómo el aire acondicionado secaba el sudor de mi frente. Por un momento, solo quise disfrutar de esos segundos de alivio. Cerré los ojos y recordé cuando las bases militares tenían el mismo aire fresco, cuando yo era el capitán Castillo y los soldados me saludaban con respeto. Señor, abrí los ojos. Un joven de unos 24 años estaba de pie junto a mi mesa. Su uniforme del restaurante estaba impecable, su cabello perfectamente peinado, y en su rostro había una expresión de disgusto mal disimulada. Señor, repitió, con esa autoridad falsa de quien nunca ha tenido verdadero poder, este es un restaurante familiar. No aceptamos personas sin medios. La frase me dolió más de lo que esperaba. Durante 40 años había sido el capitán Castillo. Hombres de verdad habían seguido mis órdenes, habían confiado en mi juicio en situaciones de vida o muerte. Ahora era una persona sin medios. Solo necesito un vaso de agua, joven. Le respondí con la calma que aprendí manejando crisis reales, no crisis inventadas como la que este muchacho veía en mi presencia. El agua también cuesta aquí, me dijo Kevin, según leí en su etiqueta de identificación. Y tenemos un código de vestimenta. Miré mi chaqueta militar. Sí, estaba gastada. Sí, había visto mejores días, pero había visto más del mundo que toda la ropa cara de este restaurante junta. Entiendo, murmuré, comenzando a levantarme. Pero Kevin no había terminado. Se acercó más, claramente disfrutando de su momento de autoridad. Hay lugares apropiados para gente como usted, me dijo, elevando la voz lo suficiente para que otros oyeran. Gente como yo. Como si supiera quién soy, qué he visto, a quién he salvado. Fue entonces cuando noté que otros empleados se habían acercado. Una joven recepcionista llamada Luz se sumó al círculo que se estaba formando a mi alrededor. Señor, me dijo Luz con falsa cortesía, está molestando a nuestros clientes. Miré alrededor del restaurante. Era verdad que las personas me observaban, pero no era yo quien las molestaba. Era su propia incomodidad ante la pobreza, su miedo a ver reflejado su propio futuro posible en mi rostro envejecido. En una mesa cerca de la ventana, vi a una familia que me llamó la atención. Un hombre de unos 48 años, una mujer más joven, y un niño de tal vez 8 años. La mujer, Carmen, me miraba con una expresión extraña. Había algo en sus ojos que parecía compasión, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella apartaba la vista rápidamente. El padre, Roberto, susurraba algo al oído de su esposa. Pude leer en sus labios: «No te metas, Carmen. Hay lugares para gente como él». Pero el niño, Pedrito, me miraba sin el filtro de prejuicios de los adultos. Sus ojos estaban llenos de curiosidad, no de desprecio. «Mamá», escuché que le decía a Carmen, «¿por qué el señor se ve triste?» «No mires, Pedrito», le respondió su madre, incómoda. «Come tu comida». Pero Pedrito siguió observándome, y entonces dijo algo que me llegó hasta el alma. «Mamá, tiene una chaqueta como la del abuelo en las fotos». Carmen se sonrojó y le puso una mano en el brazo para que se callara. Pero el niño había visto lo que los adultos habían elegido ignorar, que mi chaqueta no era un disfraz de mendigo, sino el uniforme de alguien que había servido. Kevin, viendo que tenía audiencia, decidió hacer de mi humillación un espectáculo público. «Señor», me dijo con voz fuerte, «voy a tener que pedirle que se retire. Está molestando a las familias».
Fue entonces cuando noté que varias personas habían sacado sus teléfonos. En 2024, ninguna humillación pública está completa sin documentación digital. Vi las cámaras apuntando hacia mí, grabando mi vergüenza para el entretenimiento de extraños en Internet. Una mesa llena de jóvenes empresarios comenzó a hacer comentarios entre risas. Una señora elegante, con joyas caras, murmuró a su acompañante: «Estos lugares deberían tener mejor seguridad». Un grupo de estudiantes universitarios ya estaba subiendo historias a Instagram con stickers burlones. «Homeless man kicked out», con caritas riéndose. Cada pequeño gesto, cada mirada de disgusto, cada comentario susurrado, construía una pared de humillación que me rodeaba como un cerco. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 75 años más que nunca. Kevin sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado una batalla importante contra... ¿qué? Contra la pobreza, contra la vejez, contra la memoria de lo que solía ser. «No vine a causar problemas», murmuré, más para mí mismo que para él. Comencé a caminar hacia la puerta, paso a paso, tratando de mantener la dignidad que me quedaba. Detrás de mí, escuchaba los murmullos de aprobación, como si mi salida hubiera restaurado el orden natural del universo. Pero cuando estaba a pocos metros de la puerta, mi cuerpo me traicionó. El calor, la deshidratación, la humillación, todo se combinó en un momento de debilidad. Tropecé ligeramente, teniendo que apoyarme en una silla para mantener el equilibrio. Algunas personas rieron, otras grabaron mi salida vergonzosa con más entusiasmo. En ese momento, mientras luchaba por mantenerme en pie, pensé en algo que me dolió más que cualquier herida de guerra. En campos de batalla enfrenté la muerte con valor. ¿Por qué esto me duele más? Fue entonces cuando escuché una voz autoritaria que cambió todo. «¿Qué está pasando aquí?». La voz venía de la cocina, masculina y potente, claramente de alguien acostumbrado a ser obedecido. Todos en el restaurante se voltearon hacia la fuente del sonido. Un hombre salió de la cocina secándose las manos con un trapo, claramente molesto por el alboroto. Era de mediana edad, tal vez de unos 70 años, con cabello gris pero aún abundante, y esa postura recta que reconocí inmediatamente. Postura militar. «Kevin», le dijo al joven que me había estado hostigando, «¿por qué hay tanto alboroto en mi restaurante?». Su restaurante. Era el dueño. Kevin se puso nervioso inmediatamente. «Señor Mendoza, solo estaba siguiendo la política del restaurante. Señor, no tiene medios para...». «¿Le preguntaste qué necesitaba?». Lo interrumpió el hombre que ahora sabía se llamaba Mendoza. «Bueno, él dijo que quería agua, pero... ¿y desde cuándo cobramos por dar agua a alguien que tiene calor?». Kevin tartamudeó, claramente no esperando ser cuestionado frente a todos los clientes. «Señor, es que el código de vestimenta». «El código de vestimenta», repitió Mendoza con voz peligrosa, «no incluye rechazar personas por su apariencia». Se volvió hacia mí, que aún estaba cerca de la puerta, y su expresión cambió completamente. «Señor», me dijo con respeto genuino, «por favor, regrese. Permítame compensar la grosería de mi personal». Caminé de vuelta hacia el centro del restaurante, sintiendo todas las miradas sobre mí, pero esta vez con una autoridad respaldándome. Mendoza se acercó más, estudiando mi rostro. Había algo en su mirada, una intensidad que me resultaba familiar. Sus ojos se detuvieron en mi chaqueta, en los parches desteñidos, en las insignias que apenas se distinguían. «¿Usted sirvió?», me preguntó directamente. 40 años,
Respondí simplemente. «¿Operaciones especiales?» Asentí, sorprendido de que pudiera leer los parches que la mayoría de la gente ignoraba. Mendoza siguió estudiando mi rostro, como si estuviera buscando algo específico. Sus ojos se detuvieron en una cicatriz pequeña que tengo en la mejilla izquierda. Recuerdo de la explosión que casi nos mata a todos en 1987. «¿Capitán Castillo?», susurró, y su voz tembló al decirlo. El mundo se detuvo a mi alrededor. Ese nombre, dicho con esa reverencia, me transportó inmediatamente a 35 años atrás. «Emilio, Emilio Castillo», repitió, y ahora había lágrimas en sus ojos. Lo miré más de cerca, tratando de encontrar el rostro joven en las líneas del tiempo. Los ojos, sí, esos ojos los recordaba. La forma de la nariz, la manera de mantener los hombros. «Carlos», susurré, sintiendo como si fuera un sueño. «Carlitos Mendoza». La reacción fue instantánea. Carlos corrió los últimos metros que nos separaban y me abrazó con una fuerza que casi me tira al suelo. Ambos estábamos llorando. «Capitán», sollozó contra mi hombro. «Llevo 35 años buscándolo». «Carlitos», murmuré de vuelta. «Pensé que habías muerto en esa explosión». El restaurante había quedado en completo silencio. 50 personas observaban sin entender completamente lo que estaba pasando, pero todos podían sentir que era algo profundo, algo sagrado. Kevin retrocedió con horror en su rostro. «¿Se conocen?», preguntó con voz pequeña. Carlos no me soltó para responder. «Conocernos», le gritó sin separarse de mí. «Este hombre me salvó la vida». Lentamente, nos separamos lo suficiente para mirarnos a los ojos. Carlos tenía 70 años ahora, pero en su mirada vi al joven sargento de 22 años que había cargado a través de un campo de batalla en llamas. «Carlos», le dije, «hay algo que he guardado para ti durante 35 años». Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué la cadena oxidada con la medallita de la Virgen. Cuando Carlos la vio, se derrumbó completamente. «¿Guardó mi collar de la abuela durante 35 años?» preguntó entre sollozos. «Te prometí que regresarías a casa con ella», le respondí, poniéndole la cadena en las manos temblorosas. Se volvió hacia toda la sala, sosteniendo la cadena como si fuera el tesoro más grande del mundo. «Esta medallita fue de mi abuela», les gritó a todos los presentes. «La perdí en una explosión en El Salvador en 1987. Este hombre la guardó hasta encontrarme». El silencio en el restaurante era total. Solo se escuchaban nuestros sollozos y el murmullo distante del aire acondicionado. Pedrito González, el niño que había notado mi chaqueta, tiró de la manga de su madre. «Mamá», le preguntó con voz clara que todos pudieron escuchar, «¿por qué lloran los señores?». Carmen se agachó para estar a su altura, y esta vez no trató de silenciarlo. Porque a veces las personas buenas se reencuentran después de mucho tiempo, mi amor. Carlos se arrodilló frente a mí, tomó mi mano derecha y la besó con una reverencia que me partió el alma. «Mi capitán», me dijo, «perdóneme por no haberlo encontrado antes». «Carlitos», le respondí, ayudándolo a levantarse. «Me encontraste exactamente cuando debías». Fue entonces cuando Carlos se dirigió a toda la sala, sin soltarme la mano. «Señores», anunció con voz firme, «este es el hombre más valiente que he conocido en mi vida. En 1987, durante una operación militar en El Salvador, nuestro pelotón cayó en una emboscada. Yo resulté herido, atrapado bajo escombros, mientras el búnker enemigo estaba a punto de explotar.
El restaurante escuchaba con atención absoluta. Los teléfonos que antes grababan mi humillación, ahora documentaban algo completamente diferente. El capitán Castillo, continuó Carlos, podía haber evacuado con el resto del pelotón. Podía haberse salvado a sí mismo y a 8 hombres. Pero cuando sus soldados le dijeron que era imposible rescatarme, que era suicidio intentarlo, él respondió: un líder no cuenta las probabilidades, cuenta las vidas. Cerré los ojos, recordando ese momento. Podía sentir otra vez el calor del búnker, el olor a pólvora, el peso de la decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. El capitán regresó por mí. Siguió Carlos, bajo fuego enemigo, con una explosión inminente. Me encontró inconsciente, atrapado bajo una viga de metal. Usó un fragmento de metralla como palanca para liberarme y me cargó en sus hombros durante medio kilómetro, mientras todo explotaba detrás de nosotros. Carlos hizo una pausa para secarse las lágrimas. En el hospital de campaña, cuando desperté 3 días después, lo primero que pregunté fue por el collar de mi abuela. Había sido lo único que llevaba de casa, mi única conexión con la familia. El capitán me dijo que lo había perdido en la explosión, pero me dio un papel con la dirección de mi madre. Sacó una cartola vieja de su bolsillo, tan gastada que casi se desmoronaba. Guardé esta dirección durante 35 años, esperando poder escribirle a mi madre que había sobrevivido gracias al capitán Castillo. Se volvió hacia mí. Lo que no me dijo ese día es que había encontrado mi collar y había decidido guardarlo hasta poder devolvérmelo personalmente. La historia que Carlos contaba era verdad, pero había detalles que él no sabía, detalles que nunca le había contado a nadie. «Carlos», le dije suavemente, «hay más». Saqué de mi billetera una fotografía amarillenta, protegida en plástico. Era una foto de nuestro pelotón tomada 3 días antes de la emboscada. Después de la explosión, le conté. Cuando te llevaron al hospital, yo volví al búnker para buscar a los otros. Encontré esta foto entre los escombros y encontré algo más. Saqué un segundo papel, también amarillento, una carta que Carlos había estado escribiendo a su madre la noche antes del ataque. «Estabas escribiendo a tu madre», continué, diciéndole que estabas bien, que la guerra terminaría pronto, que regresarías a casa para cuidarla. La carta se salvó de la explosión. Carlos tomó la carta con manos temblorosas. Al ver su propia letra de 35 años atrás, se quebró otra vez. «Durante 35 años», me dijo, «he estado buscándolo para agradecerle, pero también para pedirle perdón». «¿Perdón por qué?» «Por no haber sido lo suficientemente fuerte para buscarlo más, por haber construido una vida próspera mientras usted se detuvo, mirando mi ropa gastada». «Carlos», le dije firmemente, «no hay nada que perdonar. Tú sobreviviste. Construiste algo bueno. Eso es exactamente lo que quería cuando decidí volver por ti». Kevin, que había estado observando todo esto con una expresión de horror creciente, se acercó tímidamente. «Señor Castillo», me dijo con voz quebrada, «yo no sabía. Pensé que... pensaste que era un mendigo». Completé su frase sin ira, «y actuaste basándote en esa suposición». «Eso es exactamente el problema, Kevin», intervino Carlos con voz dura. «Juzgaste a un hombre por su apariencia sin tomarte ni 5 segundos para conocer su historia». Se volvió hacia mí. «Capitán, a partir de este momento, usted come gratis en este restaurante para el resto de su vida. Y no porque sea caridad, sino porque es el menor honor que puedo darle». «Carlos, no necesito...» «No es lo que necesita»,
me interrumpió. Es lo que merece. Fue entonces cuando una voz conocida intervino desde atrás. ¿Es verdad que el capitán Castillo está aquí? Un hombre de unos 50 años se acercó rápidamente, vestido con bata de doctor. Era alto, con cabello gris en las sienes, y caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a salvar vidas. «Doctor Ramírez», dijo Carlos sorprendido. «¿Cómo supo que...?» «Alguien subió un video a las redes», respondió el doctor. «En media hora, todo el mundo está hablando de esto». Se dirigió directamente hacia mí. «Capitán Castillo, soy Roberto Ramírez. Serví bajo su comando en 1989, durante la operación de evacuación del Hospital de San Miguel». Otro rostro que emergió de los pliegues de la memoria. Roberto había sido soldado raso entonces, de apenas 19 años. «Roberto», dije, reconociéndolo finalmente. «¿Te convertiste en doctor?» «Sí, señor. Y todo porque usted me salvó cuando el hospital se incendió. Ver cómo usted arriesgó su vida para salvar civiles me inspiró a dedicar mi vida a la medicina». Sacó su teléfono. «Capitán, ¿me permite llamar a algunos compañeros? Hay al menos 10 veteranos en esta ciudad que han estado buscándolo durante décadas». «Roberto, no es necesario». «Sí, es necesario», me interrumpió. «Usted salvó a más de 100 personas durante su carrera. Es hora de que lo sepan». Mientras Roberto hacía sus llamadas, noté que la atmósfera en el restaurante había cambiado completamente. Las mismas personas que antes me miraban con desprecio, ahora se acercaban tímidamente, queriendo hablar conmigo. Carmen González fue la primera en acercarse, llevando a Pedrito de la mano. «Señor Castillo», me dijo con voz avergonzada, «quiero disculparme frente a mi hijo». Se agachó para estar a la altura de Pedrito. «Pedrito, este señor peleó en la guerra para que tú puedas crecer en paz. Cuando lo viste entrar, yo debí haberme levantado a saludarlo, no esconderme». Pedrito me miró con esos ojos claros de los niños. «¿Usted fue soldado como mi abuelo en las fotos?» «Sí, niño. Y salvó a personas. Traté de ayudar cuando pude». Pedrito sonrió y me extendió una mano pequeña. «Mucho gusto, señor soldado. Mi abuelo también fue héroe, pero ya no está aquí». Estreché su mano con toda la solemnidad que merecía el momento. «Estoy seguro de que tu abuelo estaría orgulloso de ti». Roberto, el padre de Pedrito, se acercó también. «Señor Castillo, yo también quiero disculparme. Le enseñé mal a mi familia sobre cómo tratar a los demás». «Roberto», le dije, «lo importante no es el error, sino lo que hacemos después de reconocerlo». Una señora elegante que antes había murmurado comentarios despectivos se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor Castillo, soy Dolores Vega, presidenta del Club Social Las Rosas. Quiero disculparme públicamente por mis comentarios». Se volvió hacia toda la sala. «Señores, acabo de humillar a un héroe nacional porque juzgué su valor por su apariencia. Como representante de una organización social, mi comportamiento fue inexcusable». Abrió su bolso y sacó un talonario de cheques. «Señor Castillo, quiero donar $10,000 para un programa de apoyo a veteranos en su honor». «Señora», le dije suavemente, «su disculpa vale más que cualquier dinero». Pero ella ya había empezado a escribir el cheque. «Mi padre fue veterano de la Segunda Guerra Mundial», me explicó. «Murió sintiéndose olvidado por la sociedad que había servido. No quiero que eso le pase a nadie más». Mientras esto sucedía, más personas comenzaron a llegar al restaurante. La noticia se había extendido rápidamente por las redes sociales, y veteranos de toda la ciudad venían a verificar si realmente era yo.
El primero en llegar fue José Mendoza, de 60 años, ex sargento que había servido conmigo en 1983. «¡Capitán!», gritó desde la puerta. «José Mendoza, segundo pelotón». Corrió hacia mí como si fuéramos jóvenes de nuevo. «Capitán, llevo buscándolo 20 años. Quería agradecerle por haberme salvado del fuego de mortero en la colina 403. Otro recuerdo que emergió. José herido de bala en el abdomen. Yo cargándolo bajo fuego enemigo hasta el puesto de socorro. José, hijo, mira cómo has crecido. Capitán, tengo 3 hijos ahora. Todos llevan su apellido como segundo nombre. Josésito Castillo Mendoza, María Castillo Mendoza, Roberto Castillo Mendoza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué hiciste eso? Porque sin usted, ellos nunca habrían nacido. Llegó Margarita Sánchez, de 55 años, enfermera militar retirada. «Mi capitán», gritó y me abrazó como una hija. «Margarita, ¿cómo has estado?» «Capitán, me convertí en jefa de enfermería del Hospital Nacional, y todo, porque usted me enseñó que cuidar a otros es el honor más grande que existe». Uno tras otro, fueron llegando rostros del pasado. Manuel Torres, ahora profesor de historia, que enseñaba sobre conflictos militares inspirado por las lecciones que había aprendido conmigo. Ana Gutiérrez, ahora trabajadora social, dedicada a ayudar familias de veteranos porque yo le había enseñado la importancia del servicio comunitario. Carlos observaba todo esto con una mezcla de orgullo y emoción. «Capitán», me dijo, «¿se da cuenta del impacto que tuvo en tantas vidas?» «Carlos, yo solo hice mi trabajo». «No», me corrigió firmemente. «Su trabajo era seguir órdenes. Lo que usted hizo fue salvar almas». Alrededor de las 5 de la tarde, el restaurante estaba completamente lleno. Gente de pie, veteranos abrazándose después de décadas, familias enteras que habían venido a conocer al capitán de la leyenda. Un reportero de noticias locales había llegado con un camarógrafo. «Capitán Castillo», me dijo, «soy Fernando Vega, del Canal 12. Podríamos hacerle una breve entrevista». Nunca me había gustado la atención de los medios, pero mirando todas estas familias reunidas, me di cuenta de que esto era más grande que mi comodidad personal. «Está bien». «Capitán, esta mañana usted entró a este restaurante como cualquier ciudadano buscando un vaso de agua. ¿Qué sintió cuando lo rechazaron?» «Sentí lo que sienten miles de veteranos todos los días», respondí honestamente, «que nuestra sociedad ha olvidado el valor del servicio. ¿Y ahora? Ahora veo que no hemos olvidado. Solo necesitábamos recordar. ¿Qué mensaje tiene para los jóvenes que lo rechazaron?» Miré hacia Kevin, que estaba parado cerca, claramente devastado por todo lo que había presenciado. Que el verdadero valor de una persona no se ve en su ropa, sino en sus acciones, y que todos merecemos la oportunidad de demostrar quiénes somos realmente. Carlos se acercó al micrófono. «Quiero hacer un anuncio», dijo, dirigiéndose a las cámaras. «A partir de hoy, el Rincón será un refugio oficial para veteranos. Cualquier veterano come gratis aquí, siempre». Hizo una pausa. «Pero más que eso, estamos iniciando un programa que se llama Nadie Come Solo. Cualquier persona mayor, cualquier veterano, cualquiera que necesite una comida y compañía, es bienvenido aquí». La multitud aplaudió, pero Carlos no había terminado. «Kevin», llamó a su empleado, «ven acá». Kevin se acercó con la cabeza baja, claramente esperando ser despedido. «Kevin, cometiste un error grave hoy, pero los errores nos enseñan más que los éxitos. Te voy a dar una segunda oportunidad, pero con una condición». Kevin asintió sin levantar la vista.
Vas a dirigir nuestro nuevo programa de veteranos. Vas a aprender la historia de cada persona mayor que entre aquí. Vas a asegurarte de que nunca más un héroe sea tratado como un estorbo. Kevin levantó la vista, sorprendido. Señor Mendoza, ¿por qué me da esta oportunidad? Porque el capitán Castillo me enseñó hace 35 años que todos merecemos una segunda oportunidad, y porque creo que puedes convertir tu error en algo bueno. Kevin se volvió hacia mí. Señor Castillo, prometo que voy a honrar su ejemplo. Prometo que nunca más juzgaré a nadie por su apariencia. Kevin, le dije, los errores no nos definen. Lo que hacemos después de reconocerlos, eso sí nos define. Mientras el día se convertía en noche, la reunión se transformó en algo que ninguno habíamos anticipado. Una celebración espontánea de memoria, servicio y redención. Alguien había traído una guitarra. Veteranos cantaban canciones que habíamos cantado durante las largas noches en las bases. Familias compartían comida que Carlos había mandado preparar gratis para todos. Pedrito González se acercó a mí alrededor de las 8 de la noche. «Señor Castillo», me dijo con esa seriedad especial de los niños, «mi mamá dice que usted va a ser como mi abuelo honorario. ¿Te gustaría eso, Pedrito?» «Sí, y también quiero ser soldado como usted cuando sea grande». Me arrodillé para estar a su altura. «Pedrito, no necesitas ser soldado para servir a otros. Puedes ser doctor como el señor Roberto, o maestro, o bombero, o cualquier cosa que ayude a la gente. Pero ¿cómo sé si estoy ayudando? Cuando veas que alguien sonríe porque tú hiciste algo bueno, sabrás que estás ayudando». Alrededor de las 9 de la noche, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Carlos me pidió que me quedara. «Capitán, hay algo más que quiero hacer». Fue a su oficina y regresó con una caja de madera pulida. «Durante 35 años», me dijo, «he estado guardando esto para usted». Abrió la caja. Adentro había una medalla militar, pero no una medalla oficial. Era una medalla que él mismo había mandado hacer, con una inscripción que decía, «Para el capitán Emilio Castillo, quien me enseñó que el valor no está en no tener miedo, sino en actuar correctamente a pesar del miedo». «Carlos, no puedo aceptar esto». «Sí puede, porque durante 35 años he construido este negocio con el propósito de encontrarlo y agradecerle. Cada peso que gané, cada decisión que tomé, fue pensando en el día en que pudiera pagarle lo que le debo. Carlos, tú no me debes nada. Le debo todo. Le debo mi vida, mi familia, mi éxito. Pero más que eso, le debo la lección más importante que he aprendido, que el verdadero liderazgo es servir a otros». Puso la medalla en mis manos. «Capitán, hay una cosa más». «¿Qué?» «Quiero que deje su chaqueta aquí». «¿Cómo?» «Que cuelgue aquí, en el restaurante, como símbolo, para que todos los que entren recuerden que el honor no depende de la apariencia». La idea me conmovió profundamente. Mi chaqueta, que había sido mi armadura durante tantos años, convertida en un símbolo de memoria y respeto. «Carlos, si cuelgo mi chaqueta aquí, ¿qué me voy a poner?» Sonrió y desapareció otra vez en su oficina. Regresó con una bolsa grande. «Capitán, con todo respeto, usted necesita ropa nueva, pero no porque la vieja sea indigna, sino porque merece lo mejor». Abrí la bolsa. Había 3 camisas nuevas, 2 pantalones, zapatos, y en el fondo, una chaqueta civil de buena calidad. «Carlos, esto es demasiado». «No es caridad, capitán, es justicia». Me quité mi vieja chaqueta militar lentamente.
Había sido mi compañera durante tantos años que se sentía como quitarme una parte del alma, pero también entendía el simbolismo. Carlos la tomó con reverencia y caminó hacia la entrada del restaurante. Ahí, en la pared principal, la colgó cuidadosamente. «Mañana», me dijo, «voy a mandar hacer una urna de cristal para protegerla y una placa que diga: en honor al capitán Emilio Castillo y todos los veteranos invisibles, que esta chaqueta nos recuerde que la dignidad se lleva por dentro, no por fuera». Esa noche, cuando finalmente llegué a mi cuarto alquilado, me senté en mi cama pequeña y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en una sola tarde. Había entrado a ese restaurante como un hombre invisible, reducido a una persona sin medios. Salía como el capitán Castillo otra vez, rodeado de familias que me consideraban héroe, con una nueva red de apoyo que nunca había esperado tener. Pero lo que más me impactó no fue el reconocimiento, sino las transformaciones que había presenciado. Kevin, que había comenzado el día como un joven arrogante que juzgaba por las apariencias, ahora dirigía un programa de apoyo a veteranos. Carmen González, que había comenzado sintiéndose incómoda con mi presencia, ahora quería que fuera el abuelo honorario de su hijo. Dolores Vega, que había murmurado comentarios despectivos, ahora donaba dinero para programas de veteranos. Y Carlos, mi Carlitos, había tomado un momento de reencuentro personal y lo había convertido en una misión de servicio comunitario. 6 meses después, El Rincón se había convertido en mucho más que un restaurante. Era un centro comunitario donde veteranos se reunían cada miércoles para cenar juntos y compartir historias. Era un lugar donde familias traían a sus hijos para que conocieran la historia real, no la historia de los libros. Kevin había transformado completamente su perspectiva. Estudió historia militar, se volvió experto en identificar veteranos y sus necesidades, y coordinó una red de 50 restaurantes en todo el país que adoptaron la política de nadie come solo. La chaqueta, en su urna de cristal, se convirtió en una especie de reliquia sagrada. Veteranos de todo el país venían específicamente a tocar el cristal antes de comer. Se había convertido en un símbolo de que la dignidad trasciende las apariencias. Carmen González cumplió su promesa. Cada domingo, ella, Roberto y Pedrito me visitaban. Pedrito me había adoptado completamente como abuelo, y yo había encontrado la familia que creí haber perdido para siempre. Carlos había expandido el concepto a un segundo restaurante llamado En honor al servicio. Insistió en hacerme socio, no por caridad, sino porque, según él, mi historia había sido la inspiración para todo el movimiento. «Capitán», me había dicho, «no es dinero, es dignidad, es respeto, es familia». Un año después del incidente original, Kevin me invitó a hablar en una conferencia nacional de la industria restaurantera. El tema era dignidad en el servicio al cliente. «Señores», les dije a cientos de dueños de restaurantes, «hace un año, un joven empleado me rechazó porque juzgó mi valor por mi apariencia. Hoy, ese mismo joven dirige una red nacional de restaurantes que honran a veteranos». Hice una pausa, mirando todas esas caras de empresarios exitosos. La lección no es que ustedes deben tratar bien a la gente, porque podrían ser héroes secretos. La lección es que deben tratar bien a la gente, porque toda persona merece dignidad básica. Algunos de ustedes van a ver veteranos pobres, madres solteras luchando, ancianos solos. Su primera reacción podría ser proteger la imagen de su negocio. Pero les pregunto,
¿Qué imagen quieren proyectar realmente? ¿La de un lugar que excluye a los vulnerables o la de un lugar que los abraza? Después de mi presentación, más de 200 restaurantes se unieron al programa Nadie come solo. Pero la transformación más importante para mí fue personal. Por primera vez en décadas, sentía que mi vida tenía propósito otra vez. No solo como veterano recordando el pasado, sino como mentor, ayudando a construir un futuro mejor. Cada miércoles, cuando llegaba a El Rincón para la cena de veteranos, veía mi chaqueta en su urna de cristal y recordaba las palabras que Carlos había grabado en la placa. Que esta chaqueta nos recuerde que la dignidad se lleva por dentro, no por fuera. 2 años después del incidente, recibí una llamada que nunca esperé. «Capitán Castillo», dijo una voz joven al teléfono. «Sí, habla el teniente Miguel Herrera, del batallón 23. Señor, nuestros soldados han estudiado su historia en la Academia Militar. Queremos invitarlo a hablar con nuestros nuevos oficiales sobre liderazgo. Teniente, yo ya no soy militar activo. Señor, con todo respeto, un verdadero líder nunca se retira realmente, solo cambia de misión». La ceremonia en la Academia Militar fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Cientos de jóvenes oficiales, la próxima generación de líderes militares, escucharon mi historia no como gloria de guerra, sino como lección sobre servicio continuo. «Oficiales», les dije, «van a tomar decisiones que afectarán vidas humanas. Algunos de ustedes van a regresar a la vida civil y van a ser tentados a olvidar las lecciones del servicio. Pero el servicio no termina cuando se quitan el uniforme. Continúa cada vez que eligen ayudar en lugar de ignorar, cada vez que ven dignidad donde otros ven estorbo, cada vez que usan su experiencia para hacer del mundo un lugar más justo». Al final de mi presentación, el comandante de la academia me entregó una medalla especial. «Por servicio continuo a la patria». «Capitán Castillo», me dijo, «esta medalla reconoce que su servicio más importante comenzó después de que se retiró del ejército». Esa noche, mientras regresaba a casa con la nueva medalla, pensé en todo el camino recorrido desde aquella tarde humillante en el restaurante. Había descubierto que algunos rescates toman 35 años en completarse, pero que la gratitud y el amor verdaderos son eternos. Había aprendido que la dignidad no depende de la ropa que usas o el dinero que tienes, sino de cómo tratas a otros y cómo respondes cuando la vida te pone a prueba. Pero más que nada, había aprendido que nunca es demasiado tarde para que la vida te sorprenda, con reencuentros imposibles, nuevas familias y segundas oportunidades para servir. Hoy, a los 77 años, sigo siendo el Capitán Castillo para docenas de personas que encontraron en mi historia un ejemplo de que vale la pena perseverar, de que el honor trasciende las circunstancias, de que cada persona que encontramos podría ser el héroe de la historia de otra persona. Mi chaqueta sigue colgando en El Rincón, visitada por miles de personas que van específicamente a tocar el cristal y recordar que la verdadera riqueza está en el servicio a otros. Carlos sigue siendo mi Carlitos, el sargento joven que se convirtió en empresario exitoso, pero que nunca olvidó sus valores militares. Kevin se convirtió en uno de mis mejores amigos, prueba viviente de que las personas pueden cambiar radicalmente cuando reconocen sus errores y deciden ser mejores. Pedrito González, ahora de 10 años, sigue diciéndome abuelo y dice que cuando sea grande quiere ayudar a la gente como el abuelo Emilio.
Y cada noche, antes de dormir, miro la medalla nueva junto a la vieja medalla de Carlos, y recuerdo las palabras que mejor resumen lo que aprendí en estos años. Más que nada en el mundo, tememos volvernos invisibles, pero a veces, para volver a ser humanos, necesitamos que alguien reconozca al héroe que llevamos dentro, incluso después de 35 años. Mi chaqueta seguirá colgando en ese restaurante cuando yo ya no esté, recordándoles a las futuras generaciones que la dignidad se lleva por dentro, no por fuera, y que cada persona que encuentran podría ser el héroe silencioso de la historia de alguien más. En este mundo, donde juzgamos demasiado rápido y perdonamos demasiado lento, mi historia es un recordatorio de que todos llevamos medallas invisibles en el pecho, todas ganadas con sacrificios que otros nunca sabrán, todas merecedoras del respeto básico que cada ser humano merece, porque al final, no importa si recordaran mi nombre, lo que importa es que recuerden cuidarse unos a otros, ver dignidad donde otros ven diferencia, y nunca olvidar que el verdadero honor está en servir, sin importar si alguien está mirando o no. Esta historia nos recuerda que los verdaderos héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo sin reconocimiento, y que nuestra responsabilidad es tratarlos con la dignidad que merecen. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia sin conocer su historia? ¿Te has tomado el tiempo de agradecer a los veteranos y personas mayores en tu vida? La próxima vez que veas a alguien en condiciones difíciles, recuerda que podrías estar mirando al héroe silencioso de la historia de otra persona. Comparte tu experiencia en los comentarios sobre cómo pequeños actos de bondad y reconocimiento han transformado vidas a tu alrededor. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.